Dijimos, ¿no es cierto?, que la norma en la cual surgió la convocatoria a diputados para un congreso a realizarse en Tucumán salió de ese Estatuto Provisional de 1815. Ya esto es la recta final hacia el objetivo, evidentemente. Álvarez Thomas, que como director supremo convoca a todas las provincias, ¿no es cierto?, a mandar sus diputados. Más bien son gobiernos e intendencias más que provincias todavía. Provincias van a aparecer concretas en el año 20. Y van los diputados. ¿Y cómo llegan? Eso es lo que hay que pensar hoy día, ¿no es cierto? Ese sacrificio que hicieron esos hombres en diligencias. En algunos lugares iban a caballo para un lugar donde había el servicio de diligencia. Es decir, un esfuerzo enorme, enorme, enorme. Y en ese momento era muy difícil. ¿Por qué era difícil? Porque, por ejemplo, Rondó había sido batido en el Alto Perú, en Sipe-Sipe, vuelta y media. No había logrado romper esa barrera del Alto Perú. Entonces el peligro realista estaba latente. Digamos que ya había surgido Güemes para hacer el contenedor de los realistas. Y allí aparece entonces Güemes, Belgrano, San Martín, que empiezan a trabajar fervientemente y a aconsejar fervientemente que cuanto antes se declare la independencia. El Congreso de Tucumán se reunió en Tucumán. ¿Por qué Tucumán? Y Tucumán era un lugar más bien céntrico para todos, pero digamos era importante porque estaba prácticamente cerca del grave problema, que eran los realistas del norte. También San Martín estaba preparando el ejército en Cuyo. En Chile ya la revolución se había dado vuelta. El desastre de Rancagua obligó a los patriotas chilenos a escapar a este lado. Teníamos el alivio, sí, ¿de quién? De la banda oriental. Montevideo había caído. Pero teníamos más peligros todavía, la restauración de Fernando VII en el trono de España, que inmediatamente va a procurar reconquistar sus colonias. Por eso la expedición de un general Morillo, que sale de España, tenía destino al Río de la Plata primero. Pero contaba con que Montevideo seguía siendo realista, o siguiera siendo realista. Y al caer Montevideo, fundamentalmente entonces desvía y recupera Venezuela y Colombia. Quiere decir entonces más Artigas, que estaba en lo propio, no había entendimiento con Buenos Aires, con los directores supremos, ¿no es cierto? Se quería imponerle a Artigas ese federalismo que él ya en las instrucciones del año 13 había expuesto como método de gobierno, forma de gobierno para los pueblos. Entonces no hay entendimiento. Por eso es un momento histórico, difícil. Esos 31 diputados iniciaron el Congreso en 1816 en marzo, que se dispuso ahí inmediatamente establecer una serie de puntos, un orden del día, digamos, de actividades que iba a hacer el Congreso. Dentro de esas actividades, si bien nombramiento de Pueyrredón, extender el problema del norte, el lío entre Güemes y Rondó, que había un problema entre los dos allá arriba, en fin, varias circunstancias, varios problemas que había. Pero hay uno fundamental, la declaratoria de la independencia. Ese es el fundamental. Entonces, todo el esfuerzo, a pesar de los problemas que tenían encima, van a estar encarrilados o guiados hacia encontrar el momento para la declaración de la independencia. Y ese hecho ocurre el 9 de julio de 1816. San Martín, Belgrano, Güemes son impulsores evidentes. Después se agrega Pueyrredón, una vez que es elegido director supremo. La mayoría de los congresales van con ese propósito, la independencia. También establecer la forma de gobierno, ¿no? Hay unos que son monárquicos, otros republicanos. En eso no se llega a ningún arreglo, ningún acuerdo. La Constitución, por ejemplo, sí, es constitucional, pero hacen una Constitución en el año 1819 que es unitaria, que no agrada a los pueblos del interior. Pero lo importante es el Congreso, la declaración de la independencia, que es cuando, el 9 de julio, ¿no es cierto?, Juan José Paso, que era el secretario en ese momento del Congreso,
todos reunidos, pregunta si querían que las provincias de la Unión fuesen una nación libre, independiente de los reyes de España y su metrópoli. Todos contestaron al unísono, positivamente por la independencia. El acta es importante, pedacito nomás, no los representantes de las Provincias Unidas de Sudamérica, reunidas en Congreso General, invocando el Eterno que preside el universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y a los hombres todos del globo, la justicia que regla nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que la ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de nación libre e independiente, del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Eso es digamos, el cuerpo de la declaración del acta que se elabora ese día y que es firmada por el presidente Narciso Laprida y todos los asistentes a esa magna reunión, a esa magna asamblea que hace esa declaratoria. Es decir, desde ese momento la Argentina es nación, es nación, es independiente. Integra el concierto de las demás naciones, se agrega, tiene otro carácter internacional. No son unas simples provincias que están en lucha si se van a hacer española o independiente. Ahora hay independencia, hay nación. Y es importante porque eso fortifica los ánimos, fortifica el patriotismo de aquellos hombres y sobre todo fortifica el plan continental que San Martín ha esbozado, ha preparado. Por eso, esto es importante. ¿Por qué insistían tanto San Martín, Belgrano y otros en que era necesario ese grito, ¿no es cierto?, definitivo a la libertad que ya habían logrado desde mayo, el grito de la independencia, para que todo lo que se haga en adelante tenga ese estímulo, esa fuerza de ser nación, ya ir con el, digamos así, el título de nación independiente. Por eso todo lo que hizo San Martín pasó a Chile y de Chile al Perú. Eso es importante. Además, por supuesto, también es el hecho de la declaración de la independencia obliga a, si vamos al caso, a establecer de nuevo contactos con Artigas, porque Artigas quedó separado. Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba en principio, pero luego se incorporó, Corrientes y la banda oriental no fueron al Congreso de Tucumán, no mandaron sus diputados, ¿no? Y todo es fundamentalmente, ¿por qué? Porque Buenos Aires no aceptaba, o los directores supremos, Posada, por ejemplo, logró vínculos, luego los rompió, lo declaró rebelde Artigas, el pequeño dictador Alvear también hizo lo mismo. Primero se negoció con Artigas, le impuso qué es lo que quería Buenos Aires de Artigas. Artigas no aceptó porque Artigas, ¿qué tenía? Tenía sustento, ¿no es cierto?, el pronunciamiento de los pueblos de la banda oriental, el mandato de eso. Eso surgió del pueblo, toda esa posición que asumió Artigas. Entonces Artigas no quería traicionar eso. Por eso quedó separado. Eso es lo único lamentable. Vienen todas las guerras luego, ¿no es cierto? Y terminan esa crisis del año 20 y Artigas está dominado dominado no, sino combatido por Buenos Aires, porque Porredón se viene a Buenos Aires, director supremo que podría haber quedado allá en Tucumán. Los mismos congresales, después de cumplir todo esto, se vienen a Buenos Aires. Y ahí comienza de nuevo el gobierno desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires. Y por eso se tolera la entrada de los portugueses en la banda oriental y que los portugueses combatan contra Artigas.
Esta fue la independencia. El mérito importante es que todo se produjo o se hizo conforme las normas de la Logia de Lautaro, donde San Martín era cabeza, aunque luego Alvear le va a copar la Logia de Lautaro y San Martín va a tener que crear una nueva cuando esté en Cuyo, con los mismos principios. Y los principios de la Logia de Lautaro están acá, en el acta de la Declaración de la Independencia. Así que es menester que nosotros, los argentinos, hoy día con tantos problemas que tenemos, con tantas dificultades, ¿no?, pensemos un poco en aquel hecho histórico, hecho trascendente de la historia nacional. No pongamos nombres para no herir susceptibilidades y hacer creer que aquellos eran los valientes, los de ahora no sirven. No hagamos divisiones. Valoremos el esfuerzo que aquellos hombres hicieron y nada más. Eso es lo que tenemos hoy que recordar los argentinos. Y dar gracias a Dios que tenemos patria desde ese momento.